más pobres, por supuesto, que es donde dicen aquella expresión que dicen los economistas latinoamericanos, que dicen, cuando Estados Unidos le da un resfrío, a los demás países le da pulmonía. Entonces, imagínense lo que le va a pasar ahora. Esto para no asustarnos, pero en realidad las grandes pérdidas que están ocasionando todo esto es en detrimento prácticamente de compañías muy fuertes que mencioné hace un rato, como la General Motors. Pues hay un compás de espera para ver qué sucederá. Pero mientras tanto, Europa está tomando una posición líder. Europa está tomando una posición líder en cuanto al manejo total de su economía. Están aprovechando, como quien dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, estamos obviamente viendo un proceso realmente de cambios grandes, fuertes en toda la estructura mundial. Mi querido televidente, no se asuste que esto es parte de la profecía. Por ahora estamos viendo la parte técnica de lo que están las noticias dándonos a conocer, todo lo último. Entonces, no hemos leído aún la Biblia, que es lo que realmente a nosotros queremos entablar la comparación para que usted tenga una idea de cómo van a irse sucediendo los eventos y cómo va a subir la espiral para que todo esto llegue a un escenario que está puesto ya. El escenario está puesto y usted puede ver que los países árabes han logrado su cometido. Lo digo así. Es que prácticamente todo eso está planeado desde un principio. Hay una gran fuerza demoledora en contra del país de Estados Unidos y en contra de países occidentales de parte de los países que tienen mucho petróleo, por ejemplo, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait y todos esos países que tienen el petróleo en demasía, o sea que les sobra, pues. Entonces nosotros no tenemos esas reservas de petróleo tan grandes y lo que estamos tratando de darle a entender a usted es que esos países en su momento han hecho una presión, han ejercido una presión, han esgrimido una arma tan poderosa que es prácticamente el petróleo. O sea, ellos se han puesto a defender la causa palestina. Para su información, los palestinos tienen su pequeño país que es la Franja de Gaza y pues tienen también la Franja Occidental, que es West Bank, que le llaman en inglés, y Gaza Strip, en inglés también, que es lo mismo. La Franja de Gaza es la Gaza Strip y el West Bank es, o sea, prácticamente lo que vendría siendo pues la parte que está pegada a Jerusalén. Ellos, por su parte, quieren que dentro del Estado de Israel funcione paralelo el Estado palestino, o sea, están fusionando prácticamente dos estados en uno, lo cual es bien duro para Israel, para el pueblo judío, porque pues ellos tienen problemas de seguridad con respecto al pueblo palestino. Han habido muchos atentados, cohetes Qassam que le están siempre apuntando y disparando a poblados de Israel. Entonces ha habido una presión fuerte para que Israel ceda los territorios que ganó en la Guerra de los 6 días, que fueron territorios, por ejemplo, ellos adquirieron los territorios por guerra, las alturas del Golán, que está al norte de Israel, adquirieron también más terreno hacia Líbano, porque fueron unas batallas bien cruentas, sangrientas. Hace 2 años tuvimos la segunda batalla de Líbano también. Entonces prácticamente vemos que Israel ha perdido credibilidad con respecto a los países europeos y con respecto a Estados Unidos, porque no ha querido firmar un acuerdo de paz para poder ceder, o sea, los terrenos ganados y volver a sus antiguas fronteras. O sea, el país, le explico, se expandió, el país de Israel se expandió en la Guerra de los 6 días, o sea, creció. Como fue ganador de esa guerra, el país se expandió en todos lados, o sea, conquistaron tierras que estaban vedadas para ellos por casi más de 1000 años, o sea, estamos hablando la franja que comprende lo que estaba del lado de Jordania. Jordania en ese entonces, que está al este de Israel, era el país regente de toda esa zona donde está Jerusalén. Ellos eran los que tenían acceso al templo antiguo, al monte del templo antiguo que está atrás de mí. Entonces ellos eran prácticamente los que realmente tenían acceso a todo ese territorio. Entonces estamos hablando de que en la Guerra de los 6 días, como hubieron ataques, entonces ellos conquistaron, o sea, Jerusalén.
Entonces, este pueblo creció en expansión, creció en sus territorios y ganó las guerras, o sea, le ganó las guerras a todos esos países que realmente le habían hecho presión y obtuvieron más territorio. Súmele a eso que también obtuvieron más poderío bélico, hubo más apoyo de Estados Unidos porque pues, Estados Unidos siempre ha jugado un papel en administraciones anteriores, no hablo de esta administración, la de Bush, el presidente Bush, hablo en administraciones anteriores, ha habido pues un apoyo completo, total, al pueblo de Israel. Entonces, ahora el punto es este. Enfoquémonos por qué los países árabes, viendo que Israel no ha cedido en cuanto a las querellas de ellos, de que quieren que se forme en Israel el Estado palestino. Entonces, al ver esto, el rey Abdalá de Saudi Arabia, que es uno de los reyes más poderosos del mundo, que es el que tiene pues prácticamente la reserva mundial de petróleo está metida ahí, al igual que en Irán. Entonces ustedes